Para empezar, ¿qué es la Convención de los Derechos del Niño? Bueno, es el tratado más ratificado de la historia y los 195 estados que la han ratificado tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño. Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Su aplicación es obligación de los gobiernos, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, profesores profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas. El Comité de los Derechos del Niño está formado por 18 expertos en derecho de infancia, procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 3 protocolos que la complementan: el protocolo relativo a la venta de los niños y la prostitución infantil, el protocolo que va con la participación de los niños en conflictos armados, el protocolo relativo a un proceso de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de Derechos del Niño. Está claro que este tratado es muy importante, pero ¿por qué? Hay muchas razones por las que los derechos del niño merecieron su propia Convención de Derechos Humanos. Los niños son personas. Los niños no son propiedad de sus padres ni del Estado, ni son adultos en proceso de formación. Los niños tienen el mismo estatus que todos los demás miembros de la familia humana. Los niños empiezan la vida como seres totalmente dependientes. Los niños tienen que depender de los adultos para recibir los cuidados y la orientación que se requieren para llegar a ser independientes, lo cual es que familiares adultos de los niños dispensan de esos cuidados. Sin embargo, cuando los adultos responsables de la crianza no pueden satisfacer sus necesidades, corresponde al Estado como principal garante de derechos buscar alternativas que tengan en cuenta el interés superior del niño. Las medidas o falta de medidas en los gobiernos tienen consecuencias más graves para los niños que cualquier otro grupo de la sociedad. Prácticamente todas las esferas de la política gubernamental, desde la educación hasta la salud pública, afectan a los niños en algún grado. Las políticas miopes no toman en consideración a los niños, que tienen consecuencias negativas para el futuro de todos los miembros de la sociedad. Las opiniones de los niños deben escucharse, tomarse en cuenta en procesos políticos. Por lo general, los niños no votan ni participan en los procesos políticos. No prestan especial atención a las opiniones de los niños, en el hogar, en las escuelas, en las comunidades e incluso en los propios gobiernos. Implica ignorar sus puntos de vista sobre los numerosos problemas que les afectan actualmente o que les afectarán en el futuro. Muchos cambios en la sociedad afectan a los niños de forma desproporcionada y a menudo negativa. Factores como la transformación de la estructura familiar, la globalización, el cambio climático, la digitalización, la migración a gran escala, los patrones de empleo cambiantes, una red de bienestar social que se ha venido debilitando en muchos países, tienen serias repercusiones en los niños. El impacto de estos cambios es particularmente devastador en situaciones de conflicto armado u otras emergencias. El sano desarrollo de los niños es crucial para el futuro bienestar de cualquier sociedad. Debido a que están en proceso de desarrollo, los niños son particularmente vulnerables, más que los adultos, a las malas condiciones de vida, como la pobreza, la deficiente atención de salud, una mala nutrición, la falta de agua potable, la vivienda en baja calidad, contaminación ambiental, las enfermedades, la desnutrición y la pobreza amenazan el futuro de los niños. Por lo tanto, el futuro de las sociedades en las que viven. Fallar a los niños tiene un costo inmenso para la sociedad. Las investigaciones sociales indican que las experiencias tempranas de los niños influyen considerablemente su futuro desarrollo. El curso de su desarrollo determina su contribución o el costo a la sociedad a lo largo de sus vidas. Que el niño sea sujeto de derecho significa que ejercerá sus derechos y deberes de acuerdo a su edad y grado de madurez. Con relación a los menores adultos, se les otorga mayor participación cuando se trata de derechos extrapatrimoniales, pero no en patrimoniales. El reconocimiento casi universal de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 1989 es respecto a la consideración jurídica del niño. La Convención representa la consagración del cambio de paradigma que se produce a finales del siglo XX sobre la consideración del niño por el derecho. El niño deja de ser considerado como un objeto de protección para convertirse en un sujeto titular de derechos que deben ser empoderados en los mismos. Pero la Convención de los Derechos del Niño no es algo aislado, sino que debe ser contemplada como uno
más de los escalones subidos por la humanidad en los no fácil hacia el reconocimiento universal de los derechos de todas las personas. Como es sabido, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se ha ido cambiando poco a poco el paradigma en relación con los grupos de personas consideradas en situación de vulnerabilidad, minorías étnicas, de las mujeres, de los niños, de las personas con discapacidad, etc. Todos estos grupos habían sido tradicionalmente considerados como débiles y dependientes, que necesitaban ser protegidos por el derecho. Eran considerados más como un objeto que como sujeto de derechos. La sociedad había considerado tradicionalmente tanto a los niños como a las personas con discapacidad como necesitados de protección que, en mayor parte de los casos, suponía desde negarles capacidad jurídica, impidiéndoles incluso el derecho a poder participar en las decisiones esenciales que afectaban a sus considerados casi una propiedad de aquellas personas a los que se les hacía dependientes. Frente a estas posturas surgen los movimientos sociales reivindicadores de la necesidad de crear una sociedad inclusiva e integradora, en la que se considere la diferencia entre sus componentes como algo enriquecedor y en la que todos sus integrantes sean por igual, teniendo el Estado la obligación de adoptar las medidas necesarias para que el ejercicio de estos derechos pueda realizarse en condiciones suficientes y de igualdad. Dichos movimientos sociales van a ir consiguiendo que se produzca ese cambio de paradigma necesario para la constitución de sociedades equitativas en las que todos sus miembros sean titulares. Es en este sentido en el que debe comprenderse la perspectiva adoptada por la Convención de los Derechos del Niño. Derechos nuevos para los niños. Los niños tienen los mismos derechos que las demás personas. La perspectiva de la Convención está enfocada hacia las obligaciones del Estado para garantizar que dichos derechos puedan ser ejercidos por los niños y sean respetados tanto por el Estado como por la Convención de los Derechos del Niño implica, por lo tanto, que por primera vez el niño deje de ser considerado como un objeto de protección y pasa a ser considerado como un sujeto de derecho, un ciudadano pleno con sus derechos y obligaciones. No se trata de proteger la infancia y la adolescencia, sino de proteger